Buenos días, compañeros. Em, Confírmeme que me escuchan, por favor, a través del chat. Perfecto. Em, Vamos a empezar entonces. Vamos a dar un par de minutos para que los demás se puedan unir y empezamos. Bien, ya somos 30, vamos a empezar. El día de hoy vamos a entrarnos un poco más en lo que son bases de datos. Entonces, lo primero que vamos a ver es como tal una tabla ya en un modelo físico de una base de datos. Vamos a empezar a ver SQL y sus diferentes sublenguajes que hay para que ustedes ya puedan hacer ejercicios respecto a eso. Y también que puedan practicar para la práctica y para su proyecto. Entonces, empezamos con qué es una tabla. Pues una tabla es utilizada para organizar, presentar información. Las tablas se componen de filas y columnas y de celdas, que se pueden rellenar con textos y gráficos. Eso es en general qué es una tabla. Es una colección de filas, columnas y celdas. Entonces aquí vienen conceptos más específicos de qué es un registro. Pues un registro es cada una de las filas que divide la tabla. ¿Y qué es un campo? Un campo es las columnas. Entonces cuando se hablen de registros, se tiene que hablar de una fila, perdón, y de campo de las columnas. Ahorita vamos a ver más. Aquí hay una imagen. Entonces el campo es toda esta parte de aquí de la columna y el registro es la fila. Un registro puede estar conformado por varios tipos de datos que son los que componen a un campo. Aquí está lo que les decía. Este es un modelo de entidad-relación como tal. Este modelo de entidad-relación es un modelo fácil a la vista de entender. Y no hay que saber mucho el concepto de programación o incluso SQL como para entenderlo. Pero la abstracción de este modelo lógico como tal a un modelo más, por decirlo así, un modelo más estrictamente de programación son las tablas. Es decir, en un modelo lógico a esto se le llama entidad. En un modelo físico a esto se le llama tabla. En un modelo lógico cada uno del, de los atributos, o sea, se le llaman atributos, valga la redundancia, y en un modelo físico como tal se le llaman campos.
Las tuplas son el conjunto del registro como tal. Es decir, este registro de acá, toda la fila, ya con datos dentro es una tupla. Otra cosa muy importante es el grado mide la cantidad de campos que se tiene, es decir, la cantidad de columnas que se tiene, y la cardinalidad, la cantidad de filas o tuplas que se tienen. Antes de avanzar, ¿alguna duda? Bien. Pasemos con lo siguiente entonces. Una vez teniendo el concepto de que es una tabla, a grandes rasgos por supuesto, entonces viene la introducción al lenguaje SQL. SQL es un lenguaje que está basado en la teoría relacional y que por eso es muy fuerte y muy aceptado dentro del mundo de programación porque tiene una base matemática. Fue creado en 1986 por CJ Date, que se lo encargó IBM. Entonces ahorita vamos a ver más generalidades de este lenguaje. SQL como tal es una herramienta para la organización, gestión y recuperación de los datos almacenados en bases de datos informáticas. ¿Por qué es una herramienta? Porque el lenguaje nos permite ir a accesar. Es una herramienta también que es parte del DBMS y nos permite accesar a los datos que están almacenados en disco de una manera sencilla a un lenguaje que estamos acostumbrados. Bueno, por supuesto que está en inglés, pero es un poco más fácil de leerlo y de entenderlo. El acrónimo SQL es la abreviatura de Structured Query Language, o lenguaje estructurado de consultas. Y es un lenguaje que se utiliza para interactuar con las bases de datos relacionales, específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales y las que no? Es que no son SQL. Aunque algunas tratan de imitar a SQL porque la base que tiene es muy fuerte y da generalidades muy estrictas, además de que da conceptos que se pueden utilizar en la teoría de conjuntos y se pueden utilizar en una base de datos. Las características del lenguaje SQL, pues utiliza estructuras de datos simples como las tablas, operadores potentes como el select, el join, por ejemplo, periodos de aprendizaje inicial cortos, pocas sentencias, además de que son pocas sentencias, son muy entendibles. Mejora la independencia de los datos debido a que no tenemos que manipular como tal los datos, sino que solo tenemos que escribir una consulta para que sea suficiente para accesar a esos datos. Modo de uso dual, interactivo, inmerso. Esto depende un poco más del DBMS, pero podemos estar interactuando con SQL de manera activa y que es muy fácil entenderlo y es muy fácil ejecutarlo en cualquier DBMS. Y optimización. La parte de optimización depende del DBMS. Algunos tienen partes de optimización, todos tienen un optimizador de búsqueda como tal, pero dependerá mucho del DBMS en cuanto al optimizador del... No es un compilador, sino es un intérprete. Bien. Entonces las sentencias SQL pueden dividirse en 4 tipos. Son 4 sublenguajes de SQL que se dividen así para poder identificar las operaciones que se pueden utilizar en cada uno de ellos. Al igual que en la teoría de conjuntos, están divididos. Se tiene un sublenguaje de definición de datos, DDL, otro sublenguaje de control de datos, DCL, un sublenguaje de manipulación de datos, DML, y un lenguaje procedural. Este último fue
incluido por Oracle, fue el primero que lo incluyó y posteriormente se incluyó en el estándar. SQL es parte del estándar ANSI. Es decir, si uno quiere obtener la gramática de SQL, uno va a ANSI, busca la gramática, la compra y uno la puede modificar. Es por eso que existen ciertas instrucciones en DBMS que en los otros no, porque como es modificable la gramática, pero siempre se tienen que regir bajo un estándar. Antes de empezar, ¿alguna duda? Bien, continuemos. Entonces, para empezar, DCL. Pues DCL es un lenguaje de control de datos, Data Control Language. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que incluye una serie de comandos SQL que permiten al administrador el acceso a los datos. DSL tiene estas dos que se utilizan en la práctica, no en la construcción de una base de datos como tal, ni para la manipulación de los datos, sino para la manipulación de usuarios. Esto debido a que, como ustedes saben, las bases de datos relacionales tienden a ser concurrentes. Entonces, necesitamos que no todos los usuarios tengan acceso a todos los datos. Es por eso que este sublenguaje garantiza dar las sentencias adecuadas para poder dar o quitar esos permisos. Por ejemplo, el comando grant permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar estas tareas determinadas. ¿Qué tareas pueden ser? Eliminar datos, que no todos los usuarios puedan eliminar datos, o que no todos los usuarios puedan acceder a datos sensibles. Por sensibles me refiero a, qué sé yo, contraseñas o números de usuario. Y revoke permite eliminar permisos previamente que se ha concedido con grant. DML es un lenguaje que se utiliza más en la práctica. Este también, pero este se utiliza para construir y manipular los datos. Por ejemplo, este lenguaje está basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional de tuplas. También incluye órdenes para insertar, suprimir y modificar tuplas de la base de datos. Al estar basado en el álgebra relacional, es decir que podemos hacer operaciones de intersección, de unión. Bien podemos hacer un producto cartesiano como se pueden hacer en los conjuntos, que lo vamos a ver más adelante qué instrucciones son las que lo realizan. Está inmerso. Es un lenguaje diseñado para utilizar dentro de otros lenguajes. Como bien sabemos, se utiliza dentro del lenguaje SQL y permite acceder a la información contenida en la base de datos para su consulta y actualización. Bien, ¿qué sentencias pueden ir en DML? Pues puede ir, por ejemplo, el select, el union. Esos son unos ejemplos de las sentencias que pueden ir dentro de DML. Y ahora DDL proporciona órdenes, también está basado en el álgebra relacional. Proporciona órdenes para definir esquemas de relación, eliminar relaciones, crear índices y modificar esquemas de relación. Esta es una definición que se queda corta para mi gusto, pero la definición que se podría dar también de DDL es que es el lenguaje que nos permite definir los esquemas que vamos a utilizar basados en la entidad relación que teníamos antes. Es decir, cuando pasamos del modelo lógico al físico, del ER a crear tablas,
pues lo podemos hacer dentro de un DBMS utilizando DDL. ¿Qué comandos necesitamos? O bueno, ¿qué comandos están disponibles? Está create, que es utilizado para crear nuevas tablas, campos o índices. Drop, que es empleado para eliminar tablas e índices. Alter, que está empleado para modificar tablas, agregando campos o cambiando la definición. Y truncate, que remueve todas las filas de una tabla. Bien, en la hoja de trabajo pasada, para agregar cada característica que necesitaba en el modelo 2 que les había pasado, necesitaba hacer un alter. ¿Qué pasa si la tabla es un conjunto como tal? Si yo necesito hacer un alter, es decir, voy a modificar la tabla. Al modificar la tabla, modifico la integridad que tiene esta tabla agregándole otro campo. Es decir, si ya tiene datos, los datos anteriores no pueden tener este campo que estoy agregando. Por lo tanto, este tiene que ser opcional, creando nulos o vacíos dentro de la tabla. Esa es una de las partes de normalización que creo que no lo vamos a ver en este curso porque es específico para bases de datos 1 y lo van a ver mejor ahí. Y comandos DML, como les decía, select, utilizado para consultar registros de una base de datos que satisfagan un criterio determinado. ¿Cómo le doy el criterio determinado? Con un where. Insert, utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos, utilizando en la base de datos en una única operación, Update, utilizado para modificar los valores de campos y registros específicos. Y delete, utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. ¿Cuál sería la diferencia entre delete y truncate? La diferencia más grande, por decirlo así, es que truncate elimina los datos de una manera, digámoslo así, desde el punto de vista físico los elimina todos desde donde está almacenada la tabla. Delete sin un where elimina todo de igual manera, pero elimina solo solo datos que estén cargados en la tabla. Obviamente esta operación, como las operaciones también en los DBMS son atómicas, es decir, se hacen o no se hacen. Al ejecutarse un delete, elimina los datos que estén cargados en la tabla, pero nos da la opción de ponerle una condicional para saber qué datos necesitamos eliminar o qué datos no. La condicional siempre es un where. Y aquí están las cláusulas. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Por ejemplo, la cláusula from es utilizada para especificar la tabla de la cual se va a seleccionar los datos. La cláusula where es utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Un select sin un where hace un producto cartesiano. Un producto cartesiano es la operación que más consume recursos en una base de datos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer match entre las dos tablas de todos los campos y tiene que mostrarlas. Entonces, cuando las tablas tienden a crecer y ya son grandes con millones de registros dentro, esta operación puede tardar hasta días. Group by, utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Having, utilizada para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo. Y order by, utilizada para ordenar los registros. Existen diferentes modificaciones para cada una de las cláusulas, excepto para estas. SQL, al estar basado en la teoría relacional, pues tenemos operadores lógicos y relacionales que nos ayudan a relacionar
valga la redundancia, los datos. Entonces, tenemos el operador AND, que es el ilógico que evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si ambas son verdaderas. Un OR, que evalúa dos condiciones, si una es verdadera, devuelve un verdadero. Y NOT, que niega la expresión. Aquí tenemos los operadores de comparación, que son todos los comunes como menor, mayor, diferente, menor igual, mayor igual, igual que. Este se utiliza mucho porque si necesitamos comparar dos valores específicos, pues utilizamos between. Like, para una comparación en base a un modelo. El modelo depende del DBMS. Puede ser que en algunos nos deje comparar respecto al inicio de la cadena o al final de la cadena, por dar un ejemplo, o respecto al inicio de un carácter, que ya sea número o cadena. Y por último, in, utilizado para especificar registros de una base de datos. Este in puede ser utilizado de manera similar que el igual. Y las funciones de agregado. Las funciones de agregado también son muy útiles dentro del lenguaje SQL, más cuando se quieren realizar consultas que van a ir basadas en los requerimientos de un reporte. Al hacer funciones de agregado propias del lenguaje SQL, tienden a estar optimizadas por el DBMS. Es decir, que hacer por ejemplo, ABG, que es para calcular el promedio, suele ser mucho más rápido utilizarlo. De hecho, es mucho más rápido utilizarlo dentro del lenguaje SQL a que hacerlo dentro de programación. Por muchas razones. Una de ellas es que primero tenemos que ir a traer los datos a la base de datos. Segunda, tendríamos que crear nuestro propio algoritmo para calcular el promedio. Y la tercera es que ABG está optimizado por medio del DBMS, es decir, que tiene sus propios algoritmos para ir a obtener la información de la base de datos que está almacenada en disco y hacerlo de una manera mucho más rápida. Bien, pero veamos la definición. Las funciones de agregado se usan dentro de una cláusula select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Como por ejemplo ABG, que ya habíamos visto que es para calcular el promedio. Count, que es utilizado para devolver el número de registros de la selección. Sum, que es utilizado para devolver la suma. Max, el máximo, y min, el mínimo. Siempre es mucho mejor utilizar estas funciones de agregado a que realizar las nuestras. Estas solo son una muestra de muchas funciones que tienen los DBMS. Entonces, si ustedes necesitan una función que ustedes creen que pueda ser específica o que pueda estar incluida dentro de un DBMS, pues búsquenla, porque esto les va a ayudar a ahorrar en tiempo y no tener que hacer uno el algoritmo. Más adelante vamos a ver PLSQL, porque si se dan cuenta no lo vimos acá. PLSQL permite crear triggers y permite crear procedimientos almacenados. Entonces, pudiendo crear esto, pues a muchos se nos hace más fácil venir y crear nuestra propia función que utilizar las que ya tiene el lenguaje. Esto es un error porque perjudica la base de datos en cuanto a tiempo, en cuanto a memoria, porque todos los procedimientos tienen que ser almacenados dentro de la base de datos. Y no nos toca que reconstruir la rueda. Entonces, por favor, sí utilicen esta y ténganles en cuenta que existen aún más. Bien, ¿dudas por el momento? Bien,
¿Dudas del, perdón, dudas del proyecto que tengan? Bien. Eh, escribíla por el chat, por favor, Javier, la duda que tengas del proyecto. Una pregunta para, porque estaba revisando, el proyecto 2 ya está, solo nos falta poner algunas imágenes, entonces creo que se lo vamos a enviar a los ingenieros entre el jueves y el viernes, pero eh, para la parte de Android, como quisiera saber cuántos de ustedes han utilizado Córdoba, que pudieran poner en el chat, y o si se les hace más fácil utilizar Android Studio. Para los que habían... sí, gracias. No había visto, perdón. Eh, empezamos con la de Javier. Dice para almacenar todos los y nodos bloques de los tres tipos. Todo que, ¿eh? Para Javier no se permite el uso de estructuras en memoria, entonces no necesitas usar un árbol. Todo tiene que ir al archivo. Si bien es cierto, la estructura de los inodos se parece mucho en, en cuanto a abstracción al del árbol B, pues todo tiene que ir al archivo como tal. Pues muchos no han utilizado Córdoba.
Bien, por lo que veo hay más de Android Studio, pero igual creo que voy a poner porque no creo que estemos eh, todos ahorita reunidos, entonces voy a poner una encuesta en Classroom, es más, lo voy a poner ahorita de una vez, y para que ustedes puedan votar. Esto con el fin de ayudarlos, ¿va? Porque a mí se me hace más fácil Android Studio, pero quizás a algunos se les haga más fácil Córdoba, entonces lo voy a poner a votación y ustedes deciden. No se puede dejar libre porque todos tienen que llevar la misma línea. Entonces debe ser igual para todos. Entonces que, que gane la mayoría. Y Flutter, ninguno ha utilizado Flutter. Flutter es la nueva herramienta de Google. Es mucho más sencillo que Android Studio. Pero creo que muchos no lo han utilizado, entonces cuesta un poquito más de aprender, ¿no? Ya ve, entonces da un problema para errores, entonces descartemos Flutter por el momento. Otra cosa que les quería recordar, la próxima semana vamos a tener el segundo taller de parte de los compañeros de prácticas intermedias. Entonces, yo se los voy a estar compartiendo. Va a ser después del laboratorio que tengamos la próxima semana. De igual manera, yo les voy a publicar el link que ellos me den para la reunión. Parece que sí van a haber clases durante la semana de huelga. Entonces, bueno, ya está la encuesta en Classroom para que voten. Tengan en cuenta que solo se puede votar una vez. Otra cosa que les quería mostrar, como les había dicho que esta fase iba a estar conectada al siguiente proyecto, pero no de manera estricta. Entonces les quería mostrar solo esta parte para que lo tengan en cuenta. Entonces,
La parte en la que va a estar conectado un proyecto y el otro es la parte de carga masiva. Va a haber una parte de un archivo CSV como tal y otra parte de sincronización con el sistema de archivos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ustedes tener para sincronizar esta parte? Pues lo único que deben de tener es la creación de por lo menos la carpeta raíz y un archivo, nada más. Entonces el archivo, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es el formato? Es un archivo de texto plano con, con el nombre de los productos separado por comas, nada más. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual esta parte no va a ser mínimo y no va a valer muchos puntos. Este, para Javier, está bien, solo déjame contestar esta pregunta. ¿Qué tanta complejidad puede haber con Córdoba, con Android? Lo que pasa es que Android Studio... oh, ¿qué pasó? En Android Studio hay que programar otra vez la aplicación. En cambio, Córdoba lo que es un framework que la parte web que tengas hace, ¿cómo era? Web views de toda tu parte web de HTML lo traslada a Android, lo transcompila, por decir así, a Android sin necesidad de hacer algo más. Es decir, solo necesitas saber cómo utilizar la herramienta y cómo utilizar JavaScript, por lo tanto, porque se utiliza con el framework de Angular y traspasa toda tu interfaz web a Android junto con sus funciones sin tener que hacer mucho cambio. Lo único que tenés que hacer bien es apuntar a tu servidor de Node y eso sería todo. El problema es si no lo sabes, si no sabes mucho bien JavaScript, pues te va a llevar tiempo en aprenderlo. Y para la carga masiva harán un archivo para quienes no les salga bien el archivo en el disco. Sí, van a haber dos archivos. Bueno, de hecho la parte de que se probaría de la fase, de esta fase que están haciendo, de la fase 2 este, a lo mucho serían dos productos los que ustedes tendrían que cargar solo para validar que sí hicieron la conexión. Pero no se calificaría tan extenso. Si en dado caso ya lo tienen. Y bien, ¿qué pasó? Javier, si podrías hacer tus preguntas ahora. Gracias, Diego. Mira, no sé si me escuchas. Sí, sí, dale. Perfecto. Mira, fíjate que tengo duda. Me refería a lo del árbol porque no sabía si, por ejemplo, todos los nodos, los tipos de bloques y todas esas cuestiones, hay que escribirlas directamente en el, o sea, solo escribirlas así como uno detrás de otro en el archivo, o, o cómo sería. Porque estaba usando un árbol enario, se puede decir, donde igual el árbol enario se iba a ir a guardar adentro del archivo. Ah, ya. No, sí, cada estructura se guarda directamente en el archivo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? O Eh, sea, por ejemplo, primero se escribe un inodo cero, después un bloque cero, así seguidos. exactamente. Una estructura, entonces. Ajá, exactamente. Ah, entonces está más fácil. Sí, es mucho más sencillo. Solo es de ir a escribir y leer del archivo. Claro que dicho así suena fácil, ¿no? Pero... Pero sí, no es tan fácil, pues, pero es más Ajá, fácil que hacer el árbol. exacto. Ah, y otra pregunta. Cuando te referís en la tabla de los inodos que dice el iBlock, ¿puedes decir? Ajá. Que dice que es un array, que los primeros 12 registros son bloques directos
O sea, podría decir que en total sería un array de 15, de tamaño 15, Exacto. donde se va a agregar en el directo, por ejemplo, el bloque cero, bloque uno hasta el bloque 12, por ejemplo, Ujú. y ya vienen los indirectos, ¿verdad? Exacto, así es. Ah, bueno, sí, está bien. Gracias, Diego. Eso sería todo. Muy bien. ¿Más dudas, compañeros? Los bloques de apuntadores, vamos a ver, se crean cuando se crea un inodo o cuando se necesita insertar un bloque, un bloque nuevo. Se crean cuando se necesita insertar un bloque nuevo. Antes no están creados. Pero como ya se sabe la estructura, pues se tiene el struct ahí y después solo se manda a llamar, se hace referencia y se crea. Para Selvin. Otra cosa que les quería recordar es que su corto es el 18 de abril para que lo tengan presente. Va a venir todo lo que estemos viendo. Franklin me comentó que ayer les dio una parte de introducción a las herramientas que se utilizarían en el proyecto 2. Entonces, si hay material de eso, pues obviamente también van a haber preguntas de eso en- dentro de su corto. Para que lo tengan presente nada más. Sí, y bueno, eso es lo malo que no tienen como presentaciones para estudiar. Igual en el taller que les darán el otro miércoles, creo que va a ser el miércoles o el lunes, no me confirmaron bien, pero igual me van a pasar presentaciones y si las logro conseguir antes, pues se las subo antes, ¿va? Para que tengan cómo estudiar. Van a subir presentaciones de... El próximo taller va a ser de Angular, como tal. Bueno, de Node con, con Angular. Entonces así tendría material para estudiar. La práctica aún no la tenemos porque no hemos decidido. Va a ser sobre base de datos, eso sí. Pero no hemos decidido si van a ser consultas o... Bueno, no hemos decidido qué consultas hacer todavía. Pero se les dejaría... Yo creo que está programada para mediados de abril. Sí, solo van a hacer, bueno, obviamente crear la base de datos y consultas.
No, no creo que para David no creo que se evalúe sobre los links que mandó Franklin, sino del material que yo les pase sobre los talleres que nos van a dar los compañeros de prácticas intermedias. El proyecto 2 se subiría el 30 de este mes. ¿Qué tan difícil es aprender Flutter? Eh, pues la verdad no es tan difícil, pero el problema es acostumbrarse al paradigma, pero no es tan difícil. Quizás lleve unas 2 semanas a lo mucho. Aprender lo básico, por supuesto. Para el proyecto 2 se va a dar un mes, pero tengo contemplada la prórroga, por supuesto, entonces es posible que sea un mes 15 días. Porque no está complicado, de hecho es bastante sencillo para los que lo llevaron el semestre pasado. Está más sencillo que conectar, pero está más largo. Para el proyecto 2 sí, para esta fase yo les recomiendo que no, porque el otro está más largo. Está sencillo, pero está largo. La dificultad del proyecto 2 radica en todo lo que hay que aprender. Un poco. La mayor parte de dificultad está en, primero, hacer bien la base de datos. En segundo, aprender el lenguaje web. Y eso sería todo. Como consejo, eh, para utilicen bien lo que es Angular, busquen cómo conectar Angular con Bootstrap. Para mí es la manera más fácil del diseño web. Y y depende del lenguaje que vayan a utilizar para hacer Android, bro. Hasta el momento va ganando Android Studio. Para Christian sí va a haber prórroga por lo menos 10. Bueno, depende de los ingenieros, ¿va? Yo trataría de conseguir unos 8 o 10 días, ¿va? Sí, para el desarrollo de su interfaz no hay restricción. O sea, lo más les puedo dar consejos, pero no hay restricción, ahí es libre. Igual para el framework que utilicen para montar su servidor en Node. Pueden usar Express, pueden usar Adonis, pueden usar cualquiera. El que se les haga más sencillo. Igual para su arquitectura, si quieren utilizar una API, si quieren utilizar un cliente servidor, es para la que se les haga más fácil y la que les ayude para desarrollar su aplicación. Utilizar servicios en la nube, si ustedes saben ya algo de cloud, podrían hacer una conexión al servidor en AWS y no habría problema. O para su app podrían hacer un app as a service o como ustedes prefieren.
entre conexión y conexión. Lo que pasa es que hasta este momento ustedes no han llevado redes, entonces es un poco más difícil que lo hagan en la nube, pero si ya lo saben, ¿por qué no? Otra cosa que les quería recordar, no se les vaya a olvidar comentar en el foro para los de la A más y para los de la A menos la tarea que dejó el ingeniero. Todas esas tareas las califica el ingeniero, entonces si estén pendientes. Sí, solo es de comentar en el foro. No, no hay que hacer algo más. Muy bien, yo creo que ya no hay dudas. Entonces, eso sería todo por hoy. Igual yo les recuerdo que ahí está mi correo y para cualquier duda que tengan. Y ya no hay nada más que decir, nos conectamos el siguiente miércoles.